cuerpo, amén, pero nosotros tenemos que, amén, buscar el alimento espiritual, y esto es su palabra, amén, su palabra que está dada a tiempo, amén. Bendito sea nuestro Dios, porque no solamente somos cuerpo, amén, tenemos espíritu, alma y cuerpo, amén. Bendito sea nuestro Dios. Más adelante el Eterno lo permite tener una enseñanza, amén, porque mucha gente dice, ay, exhibe su cuerpo, ay, mira, soy bonita, soy bonito, amén, mira, soy alto, soy fortachón, amén, pero eso es cuerpo, solamente es un estuche, amén. ¿Cómo está tu alma? Amén, raquítica, toda pálida, amén, que se cae nomás, amén. Entonces el Eterno mira las almas, el Eterno mira los corazones, amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces tenemos que entender esto, amén. Entonces la gente por eso perece, amén. Entonces dice, mucha gente se suicida, amén, se tira y atamos y reprendemos todo espíritu del diablo de suicidio, amén. Bendito sea nuestro Dios. Mira, hay un doctor que mi esposa veía por YouTube, amén, y imagínense, el rato de la hora se lanzó de un edificio, imagínense, del 9º piso, y murió, amén. Entonces así es, y siendo un doctor, amén. Entonces el Eterno tenga compasión. El diablo engaña, amén, porque así también a veces susurra en los oídos, amén, te dice, sí, lánzate, tírate o mátate, amén. Entonces, pero Él nos da vida y vida en abundancia, amén. Entonces eso tenemos que entender, amén. Entonces no es que ya se acaba todo ya con la muerte, amén. Entonces tenemos que entender que el Eterno nos da vida para que nosotros rectifiquemos, nos volvamos a Él. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a seguir estudiando, amén, de las 2 casas de Israel, pero ya esto, palabra que el Eterno me ha dado, amén, y siempre el Eterno habla. Y mire que todo esto, amén, son temas que he tenido pendientes, que el Eterno a su vez, a su tiempo me ha dado, amén, y tiene que tener, tiene el significado de todo esto, o sea, va lo uno con lo otro, amén. Bendito sea nuestro Dios. Él es bueno y Él está llamando al pueblo, amén. Entonces mucha gente dice, no, siempre lee Jeremías, mira esto de acá, no tiene que más decir, amén, pero es palabra del Todopoderoso. Él está hablando, amén, al pueblo, a la gente, amén, a que se vuelva a Él, amén. Bendito sea nuestro Dios. Y Él, mira, mostró ese sueño, y mira, ya ayer ya se ha enterado un poco de cosas uno, amén, ¿no? Porque anda en chisme, en cuento, imagínense, el enemigo se levanta, amén, y se va llevando a otro, entonces tú no tienes que ser partícipe, amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar un sitio donde estemos bien, donde nos den el alimento primeramente espiritual, el material, amén. Entonces los pecadores van a buscar a donde están, pues, los otros, donde les permiten todo, amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces tenemos que entender esto, amén. Entonces tenemos que buscar a gente que te lleve, que te diga, mira, sí, es verdad, lee, que comparta contigo, amén. No que se ponga a hablar del jefe, mira, el jefe esto es aquí, esto es asado, amén, es religioso, es pagano, es perverso, amén. Entonces esa gente, aléjate, amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces la gente a veces que anda en su concupiscencia siempre busca a la gente. Imagínense cuánta gente busca a las otras personas bueno, el Eterno es el que juzga, amén, pero sí, a simple vista se ve, han hecho mucho daño, amén, han hecho cosas, y vendrá juicio, pero no porque yo lo quiera, sino porque el Eterno es justo y recto, amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces ya vamos a poner un letrero, vamos a poner en orden, porque muchas veces se ha acostumbrado, yo me voy por acá, amén, y otra vez regreso, amén. Entonces no, amén, tenemos que hacer un alto, amén, y lo que hacemos es predicarle la palabra. Esas almas ya no tienen excusa de nada ante el Todopoderoso, amén, porque muchas han recibido, se le ha dado, se le ha obsequiado la palabra, se le ha hablado, amén, pero quizás sus pensamientos han estado en otro lado, amén. Entonces imagínate, o sea, uno tiene que buscar también algo bueno, algo que sea de bendición a su vida, amén. Entonces el Eterno es bueno y Él tiene compasión. Él ha permitido que esta empresa siga adelante, amén. Entonces, a pesar que el enemigo ha querido destruirla, querrá todavía destruirla, amén, hacer las cosas, cerrarla como bien el sueño, amén. La otra vez era que
un diablo, un demonio de esto me disparaba, amén, pero el Eterno tiene compasión, amén, bendito sea nuestro Dios. Entonces, esto es espiritual, amén, bendito sea nuestro Dios. Entonces tenemos que entender que Él previene, amén, y quiere que el pueblo se vuelva a Él, amén. No, yo no estoy enseñando ni una religión, ay, conviértete aquí, esto de acá, amén, eso no, da diezmo, da ofrenda, eso no, amén. Eso es religiosidad, eso es paganismo, amén. Bendito sea nuestro Dios. Si no, uno tiene que volverse al Todopoderoso, amén. Ora en tu cuarto, clama, dobla rodillas, busca la palabra, amén. Dice que la palabra, ayer leímos, que tiene que estar en tu corazón y en tu mente, amén. Entonces, si está en tu corazón y en tu mente, va a venir por ahí una mujer por ahí a provocarte, entonces tú te vas a alejar, amén. Porque así mismo está en su palabra, amén. Solamente el hecho de codiciarla, de verla, ya pecaste, entonces tú te vas a alejar. Va a venir una tentación ahí, me sobra una sábana, amén, entonces no la vas a coger, entonces vas a entregar todo. Ay, me sobra $10, no sé si será mío, será de la empresa, amén. Eso a veces el enemigo, amén, pone eso de, no, que si es mío, no sé, me confundí, no, entonces no, me lo cojo. Amén, entonces no, lleva maldición a tu hogar y todas esas cosas, si la palabra de Dios, la ley de Dios está en tu mente, en tu corazón, entonces tú vas a rechazar todas esas cosas, amén. Entonces vas a pasar de pronto por tu casa, amén, hay un centro de estos prostíbulos, qué sé yo, entonces no vas a hacerlo, amén, no vas a ver. O alguien te va a decir, mira, vamos a tomar unas habas de cerveza, vamos a esto de acá, entonces vas a rechazar, porque la palabra de Dios está en tu mente y en tu corazón, amén. Mucha gente pone la palabra, la abre, amén, en sus casas la tiene abierta ahí, ¿para qué? Para que lean los espíritus, no, amén, es para que tú lo leas, amén. Entonces eso es un amuleto, eso está mal delante del Todopoderoso, amén. Entonces mucha gente la abre, amén. Mucha gente la pone entre los carros abiertas, no, para que me proteja. ¿Quién te va a proteger? Amén. Es el diablo, amén, que te está engañando, amén. Porque si tú lees la palabra, entonces la palabra de Dios te va a exhortar, te va a edificar, te va a restaurar, amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces eso es, la palabra tiene que estar en tu mente, en tu corazón, amén. Y que tú tienes que ser nueva criatura. Eso es lo que se está enseñando, se está predicando, porque Él viene pronto, amén. Entonces los juicios están empezando a caer. ¿Por qué? Porque eso está pronosticado, rumores de guerra, terremotos, amén, bendito sea nuestro Dios, y todo esto es principio de dolores, como dice en su palabra, amén. Entonces tenemos que estar bajo la protección del Todopoderoso, amén. Vamos a leer Jeremías 16, amén. Libro del profeta Jeremías, capítulo 16. Bendito sea nuestro Dios. Si hay alguien abajo, hágalo pasar, amén. No hay nadie, ya está seguro, ya vio. Bendito sea nuestro Dios. Dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, no tomarás para ti mujer. Mira lo que le dijo a Jeremías, amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces el Eterno, Él hace su voluntad. Perdón. Entonces el diablo viene y te engaña, no, que mejor estar solo que mal acompañado, o mejor mastúrbate y ve, o anda un prostíbulo mejor y ya, y se acaba todo. Eso no es así, amén. El Eterno formó la familia, el Eterno dice que de la costilla del hombre, amén, hizo la mujer. Tenemos que entender esto. Entonces, ¿quién instituyó la familia? No es el diablo, amén, sino es el propio Eterno, el Todopoderoso, amén. Él creó, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, amén. Entonces no tiene que el hombre estarse quemando, ay, mira esto acá, y me provoca esta mujer, esta compañera, amén. Entonces no, eso está mal, amén. Pero aquí el profeta Jeremías le dijo, amén. Y por eso el profeta Jeremías no tuvo mujer, pero eso fue por orden de Yahweh, amén. Entonces el Eterno le iba a dar don de continencia, amén. De ahí todos los profetas, los siervos, amén, tenían sus esposas, tenían sus hijos, amén. Bendito sea nuestro Dios, porque ahí se cumple mandamientos, amén. Ahí se cumplen muchos mandamientos, amén. Entonces, asimismo nosotros, como Él es nuestro Padre, nosotros tenemos que, ¿a quién vas a mandar? A tu hijo, si no tienes, no quieres tener, amén. Entonces todo se cumple, lo que Él hace con nosotros tenemos que hacerlo,
Amén. Tenemos que instruirlos en la palabra del Todopoderoso a nuestros hijos. Entonces, por eso es mandamiento del Todopoderoso tener su esposa, tener sus hijos. Y van a venir más bendiciones. No, que la vida está cara, amén. Entonces, no, amén. Yo he visto ejemplos de personas que han tenido, yo una vez vi en la televisión un caramelero, imagínate, tenía 10 hijos. Amén. Pero el Eterno es el que le da los alimentos, el que los sustenta. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces el Eterno pone, así muchos han tenido, bueno, Abraham tuvo a Isaac, amén, entonces también tuvo a Ismael, mira, 2 hijos, y tuvo otros hijos más también, y así Rebeca, por ejemplo, era estéril, pero tuvo a Esaú, amén, tuvo a Jacob, amén, entonces el Eterno tiene sus propósitos, amén. Entonces, no, la vida está cara, ya no hay cómo tener una mujer, hay mucho gastadero, eso es negativo, eso es pensamiento del diablo, amén. Bendito sea nuestro. Pero aquí el profeta le dijo, amén, bendito sea nuestro Dios. Dice, así ha dicho Yahweh, dice, acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres, que los que den a luz, y de los padres que los que engendren en esta tierra, de dolores y enfermedades morirán. Por eso el Eterno es bueno, amén. El Eterno no le concedió, amén, al profeta una esposa, amén. Vemos el ejemplo de Pablo. Pablo se dice que su esposa murió, amén, que quedó viudo, amén. Entonces, de ahí el resto, amén, han tenido sus esposas, amén. Bendito sea nuestro Dios. Dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, dice, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces tenemos que entender esto. El propósito de Yahweh es que nosotros tengamos la esposa, los hijos. Amén. Porque a su vez, de esa manera vamos a cumplir con otros mandamientos. Ahí, por ejemplo, los hijos, amén. Hay un mandamiento que dice que hay que honrar a los padres. Amén. Entonces mandan como si no tienes hijos, entonces ¿quién te va a honrar? Amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces así mismo los padres tienen que hablarle a los hijos de Dios cuando te levantes, cuando te acuestes. Amén. Eso es un mandamiento. Amén. Que manda el Todopoderoso. Amén. Entonces todo eso se cumple. Amén. Como manda su palabra. Entonces tú quieres, tú estar solo, no quieres, te sientes aislado. Entonces quieres tener bendición, entonces no van a llegar las bendiciones, amén, porque ahí se cumple conforme a su palabra, amén, porque así mandó el hombre, amén, a fructificar, a multiplicarse, bendito sea nuestro Dios, amén. Entonces dice, porque así ha dicho Yahweh, dice acerca de los hijos y de los hijos que nazcan en este lugar de sus madres, dice los que den luz, y de los padres que los engendren en esta tierra, de dolores y enfermedades morirán, amén, por eso el Eterno no le permitió, amén, al profeta Jeremías, dice, no serán plañidos, dice, ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias, amén, porque así ha dicho Yahweh, no entres en casa de luto, dice, ni vayas a lamentar ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Yahweh, misericordia y mis piedades, amén. Y ahí de pronto, después de eso, amén, se vino el exilio, amén, el pueblo, la casa de Judá fue exiliada a Babilonia, amén, vino arma, espada, amén, porque el pueblo no quiso volverse al Todopoderoso, amén. Entonces por eso le dice al profeta Jeremías, no tendrás mujer, no tendrás hijo, amén, bendito sea nuestro, porque vino juicio del Todopoderoso, pero ese es por orden de Yahweh, amén, bendito sea nuestro Dios. Dice, morirán en esta tierra, dice, grandes y pequeños, no se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos, amén. Y todo eso se cumplió, amén. Esa profecía sí es para ese tiempo, amén. Bendito sea nuestro Dios. Pero nuevamente se va a repetir ahora, amén. Bendito es porque vendrán los juicios de Dios sobre esta tierra, amén. Muchos pueblos incrédulos que no quieren, amén, también, amén. Bendito sea nuestro Dios. Dice, ni partirán pan por ellos en el luto, dice, para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolación por su padre o por su madre. Y eso es lo que sucedió, imagínense, ahora en esta pandemia, muchos no enterraron a sus padres, a su madre, muchos ahí perdieron, amén, mucha confusión, mucho todo, estas cosas, amén. Entonces imagínense, si eso pasó ahora en una simple pandemia, ¿cuánto más va a venir cuando sea el día de la ira del Todopoderoso, amén? Entonces, dice
Asimismo dice, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer y a beber, porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días toda voz de gozo y toda voz de alegría y toda voz de esposo y toda voz de esposa. Amén. Y acontecerá que cuando anuncie este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué no anuncia Yahweh contra nosotros todo este mal tan grande? Dicen, ¿qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro? ¿Qué hemos cometido contra Yahweh nuestro Dios? Ese es el hombre que siempre quiere justificarse. Amén. Cuando la persona muere, no, si él era bueno, era todo, amén. Pero en vida sí lo rechazaban, lo criticaban, se burlaban, amén. Y así es. Y entonces, imagínense, ¿por qué viene el juicio de Dios? ¿Por qué viene un terremoto si nosotros hacemos las cosas bien? ¿Por qué si Dios es malo? Entonces la gente siempre quiere justificarse, amén, delante del Todopoderoso. Ay, yo no hago mal a nadie, yo no estoy acá, y tantas cosas que haces, amén. Entonces el pueblo siempre se quiere justificar delante del Todopoderoso. ¿Por qué vienen estos males? ¿Por qué viene hambruna? ¿Por qué esto de acá? Amén. Entonces el ser humano no reconoce su condición delante del Todopoderoso, cómo está. Amén. Entonces eso es lo que se está dando aquí en esto. Amén. Entonces el pueblo dice, ¿qué maldad es la nuestra? Dice, ¿qué pecado es el nuestro que hemos cometido? Dice, contra Yahweh. Entonces siempre quiere justificarse. No, yo no peco con nadie, yo no hago nada. Y tantas cosas que hace, tantas cosas que hacemos. Amén, bendito sea. Entonces, en el día de la ira del Todopoderoso, mucha gente vendrá, mucha gente dirá, dice, ¿qué pecado cometimos? Amén, si solamente andaba emborrachándome o andando en drogas y todas estas cosas. Amén. Entonces, dice el ser humano que querrá justificarse, amén. Y así en este tiempo, porque vino espada, vino el Nabucodonosor, amén, el imperio babilónico, y tomó cautivo, amén, al pueblo de Israel, amén, a la casa de Judá que había quedado, amén. Entonces miren lo que estaban diciendo, amén. Dice, entonces le dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Yahweh, y anduvieron en pos de dioses ajenos, amén, y los sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley, mi Torah, amén, bendito sea, y todo es por eso, amén, por eso que vienen maldiciones, vienen juicios del Todopoderoso, todo por dejar su mandamiento, su Torah, su ley, amén, bendito sea nuestro Dios. Entonces las religiones dicen, no, eso ya pasó de moda, amén, como que fuera una moda, amén, bendito sea nuestro Dios. Entonces dice, porque nuestros padres, amén, se olvidaron, amén, anduvieron tras ídolos, ahí viene una fiesta pagana, amén, entonces vamos al carnaval, vamos esto acá, amén, vamos a tal santo, amén, entonces se postran, vamos a un partido de fútbol, ahí se demoran tantas horas, después de eso viene la fiesta, el alcohol, la droga, amén, mujeres, y tanto tiempo, y se inclinaron ante esos dioses, ante el paganismo. Y así mismo tú vas y estás, desde que llegas a tu casa, estás en el celular, estás en la cama, amén, y ahí a veces te acuestas 2, 3 de la mañana, imagínense, todo eso, amén, porque es postrarse ante los ídolos, todo eso es idolatría, amén, bendito sea nuestro Dios. Entonces tenemos que entender todas estas cosas, por eso vienen los juicios de Dios, por eso, amén, por eso, bendito sea nuestro Dios. Dice, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, y es así, amén, nosotros hacemos peores cosas ahorita, amén. Los padres ahorita son perversos, que a los propios hijos venden, le toman fotos, le graban pornografía, imagínense, venden a sus propios hijos, amén. Muchos son padrastros, tienen a su gente nada, ya no quieren a la mujer, sino quieren a su hija de crianza, imagínense. Toda esta perversidad, o sea, nosotros hemos hecho peor que nuestros padres, amén, porque no hay respeto para nada, no hay respeto para el anciano, no hay respeto para el hombre de cana, amén. Entonces todas estas cosas nosotros hemos hecho peores, amén, y así lo estaba pasando aquí, amén, y lo va a pasar, porque nuestras concupiscencias están peores que la de nuestros padres, amén. Anteriormente, bueno, todo había más respeto, amén, había más honestidad, bueno, se puede decir entre comillas, amén, pero esta generación está totalmente perdida, amén, no hay respeto, no hay nada, hay burla, hay mucho, y todo eso uno aprende de
televisión, de internet, todas estas cosas, amén, el hombre se vuelve cautivo del pecado, amén. Entonces tenemos que entender todas estas cosas. Amén. Entonces dice que no guardaron mi ley. Amén. Y la ley de Dios tiene que estar en tu mente y en tu corazón. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, no que estés, yo sí tengo una Biblia, pero ni siquiera la lees, no escudriñas las Escrituras. Amén. No hay tiempo para eso. Amén. Pero para otras cosas sí tienes tiempo. Amén. Y vosotros, dice, habéis hecho peor que vuestros padres. Amén. Y así es en este tiempo, en esta generación. Amén. Porque aquí dice que vosotros camináis, dice, cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Amén. Y así cada cual coge su camino. Amén. Entonces dice, todos creemos en Dios. Yo sí, pero igual. Amén. Voy a un prostíbulo y me acuesto. Amén. O voy y me emborracho. Amén. Golpeo a mi mujer. Y yo tengo mi Dios. Amén. Entonces cada cual elige su propio camino. Y así son las religiones. A ver, ¿te gusta esto? ¿Te gusta lo de acá? Acá se te permite. Amén. Entonces todos eligen su propio camino. Amén. Entonces mira lo que estaba pasando. Y por eso el pueblo fue exiliado. Amén. Fue llevado cautivo. Muchos fueron muertos a espada. Amén. Hubo guerra, hubo hambre. Amén. Entonces eso no queremos para nosotros. Amén. Dice que no oyeron a mí. Esto tenemos que entender que es su palabra, amén, que tenemos que ir a su palabra, no a religión, no ir, el pastor me dijo que no puedo hacer esto, y mucha gente, amén, yo tengo mucha experiencia, amén, mucha gente ha consultado, hasta, un ejemplo, mi propio padre dice, amén, consultar al pastor, cuando a mi hermano, falleció, amén, le dice, ten el carro, entonces yo me acuerdo tanto de esto que siempre contaba a mi mami, amén, ten el carro, porque nadie sabía manejar, amén, dice, yo te voy a tener, y total es que se perdió el carro, amén, porque escucharon a voz de hombre y no a voz del Todopoderoso, amén. Entonces, muchas veces, ¿cuántas veces no conducen a bien? Y aquí, como lo he explicado, amén, mucha gente viene con carta pastoral, ahí se dicen y todo eso, amén, y dice, no, ya el momento de salir, no, ya quiero irme, no, la moto es mía, amén. Entonces se la llevan y el pastor ahí apoyándola, amén, su sinvergüenzada, amén. Pero tiene que ser acá hablar, mire, ¿qué está pasando aquí con mi miembro? ¿Qué estoy acá? Amén, y tratar de solucionar, eso es lo correcto, pero escuchan la voz, entonces ellos ya piensan que están salvos, que piensan que están haciendo lo correcto, amén, entonces eso no es así, es lo que manda el Todopoderoso, no que manda una religión, otra religión, amén, porque todo se ha vuelto como un club social, amén, y eso no es lo que manda el Eterno, lo que dice en su palabra es lo que manda, en su palabra, amén, bendito sea nuestro Dios, por eso su palabra es viva y eficaz, su palabra, Dios dice un libro, son unas hojas, amén, muchas personas de pronto han utilizado, he escuchado testimonios que han utilizado las hojas para hacer paquetes, para fumar, amén. Entonces imagínense cuánta maldición lleva esa gente, amén. Entonces es su palabra, es la palabra viva, la palabra de Dios hablando a nuestras vidas, amén. Entonces por eso nosotros decimos que toda su palabra es verdad, amén. Bendito sea el Todopoderoso. Entonces dice que no oyeron a mí, amén, al Todopoderoso, no a mí, a uno que enseña, amén, sino al Todopoderoso, amén, a Yahweh. Dice, por tanto, yo os arrojaré de esta tierra, dice, a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, amén, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Y así fue exiliado el pueblo a Babilonia, amén, y así nosotros, mira dónde estamos, amén. Hemos pasado, usted dice, yo he estado aquí, amén, pero hemos sido exiliados, amén, así es la historia, amén, cuántos han pasado todo esto, persecuciones y problemas, amén, ¿por qué? Y así se cumple, amén, dice que allí serviré a Dios ajeno, y cuánta gente se postra ante ídolos, amén, está pasando día y noche, o está llorando, amén, por un muerto, mira, ayúdame, está invocando a muertos, todo eso es rechazable por el Todopoderoso, amén. Entonces ahí se cumple la palabra, amén, porque no escucharon la voz de Dios. Entonces el Eterno, váyanse de aquí de la tierra, amén, lo sacó, amén. Entonces dice ahí, los ha entregado, amén, para que, imagínense, la gente ahí ya se ha vuelto idólatra, ha hecho todo ídolos, se ha postrado, amén,
pero ante el Todopoderoso no. Amén. Y mira, por eso es que todo esto le pasó y pasa actualmente. Amén. Por eso que quizá vienen muchos problemas, muchas cosas. Amén. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces dice, no obstante, he aquí que vienen días, dice Yahweh. Amén. Dice que no se dirá más, vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y todas las tierras a donde había arrojado, y volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Entonces Él está cumpliendo su promesa. Amén. Él está haciendo volver a su pueblo. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces la gente ya, porque mucho en el pueblo de Israel se dice, ay, el Eterno nos sacó de esclavitud de Egipto. Amén. Pero el Eterno ahorita en estos tiempos está haciendo retornar a su pueblo. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Primeramente a su camino, a su Torah, a sus mandamientos. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces Él va a hacer volver a la tierra, amén, que prometió a nuestros padres. Amén. Entonces por eso la gente, ahí eso se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo. Amén. Bendito sea nuestro Dios. En poco tiempo, amén, porque el Eterno muestra su amor, su misericordia, entonces en estos últimos tiempos, amén. Entonces dice, he aquí que yo envío muchos pescadores, amén, dice Yahweh, y los pescarán, dice, y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo el monte y por todos los collados y por las cavernas de los peñascos, amén. Entonces el Eterno está enviando muchos pescadores. Recuerda que Yahshua Mashiach dijo, amén, haré de ustedes pescadores de hombres. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces esa es la misión que nosotros tenemos. El Eterno está enviando pescadores. Amén. Y si la gente no quiere entender, envía cazadores. Amén. Los cazadores vienen a cazar. Amén. Entonces no queremos ser, sino queremos ser pescados, amén, por el Todopoderoso, porque cazar ya uno caza un animal, amén, es para ya dar muerte, amén. Entonces por eso viene, amén, los juicios del Todopoderoso, amén. Entonces tenemos que obedecer al Todopoderoso. Entonces el Eterno está enviando pescadores, amén, gente que predique su palabra, gente que atalaye, gente que busque su presencia, que atalaye al pueblo, amén, que hay que arrepentirse, hay que volverse al Todopoderoso, amén. Y así el Eterno está enviando, y eso de profecía se está cumpliendo, amén. Dice aquí que yo envío muchos pescadores, amén, dice Yahweh, amén, y los pescarán, dice, y después de enviarles muchos, dice, cazadores. Y después dice, enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo el monte y por todos los collados y por las cavernas de los peñascos, dice, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, dice, los cuales no se me ocultaron, y su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Amén. Nada es oculto delante del Todopoderoso, todo sale a la luz. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces pensamos que engañamos al hombre, amén, todo sale a la luz. Amén, tenemos que entender esto, que Él está grabándonos todo, amén, Él está viendo todas nuestras acciones, amén, bendito sea nuestro Dios. Entonces tenemos que ver todas estas cosas. Yo quiero hacer todo esto ocultamente, que mi esposa no me vea, entonces acá estoy manoseando a la cliente, imagínense, todo eso está viendo el Todopoderoso, amén. Entonces no queremos el mal para nosotros, amén, bendito sea nuestro Dios, porque mis ojos, dice, están sobre todos sus caminos, Él conoce todo. Amén, nos conoce todo de pie a cabeza. Él sabe todo nuestros corazones y nuestras intenciones. Amén. Dice, los cuales no se me ocultaron, dice, ni su maldad se esconde en la presencia de mis ojos, dice. Pero primero pagaré al doble de su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos. Amén. Y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Y así está, amén, el pueblo, amén, con sus contaminaciones, amén. Uno les habla y siguen idolatría, siguen adorando a falsos dioses, amén. Bendito sea nuestro Dios, rechazado por el Todopoderoso. Entonces no quiere que el Eterno te pague el doble por tu maldad, amén. Y eso está. A veces uno se corre una cosa y cuando menos viene y de pronto sale un ladrón y se te roba, amén. Entonces, ¿qué ganaste? Amén. Entonces mejor es temer al Dios Todopoderoso, amén. Entonces tenemos que entender todas estas cosas, amén. Dice
He aquí que yo, bueno, ¿dónde estamos? Pero primero dice, pagaré el doble de su iniquidad, amén. Entonces Él paga de acuerdo a nuestros actos, amén. Y no es solamente, ay, yo me robé $10, entonces se me van a llevar $10, no, el doble, se van a dar 20 y así hasta mucho más, amén. No, yo me cojo una sábana, entonces nadie me ve, amén. De pronto ya te falta en los cuadros, o viene un ladrón y se te lleva, amén. Entonces tenemos que entender esto es a nivel aquí, cuando más en el hogar, amén. De pronto no estás dando, amén, y prefieres darle a tu amante, amén. Entonces dale lo correspondiente, amén, en el hogar. No que me contaron, mira que ese jefe es malo, amén, y todo esto, y hablando mal y del uno y del otro, amén. Pero todo a veces se gasta en vicios, en paganismo, tantas cosas, amén. Entonces el Eterno paga el doble, eso tenemos que entender, amén. Es el principio del Todopoderoso, amén. ¿Quién como Él? Él es justo, entonces mejor hacemos las cosas correctas, amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces nadie quiere, ay, yo me cojo esto, me sobró tanto, entonces yo me lo guardo. Entonces por eso viene y pronto te pasó algo, amén. Entonces tenemos que entender que eso es una ley, así como es la gravedad. A sus compañeros le enseñaban, uno no ve la gravedad, pero está la gravedad aquí, amén. ¿Cómo entendemos la gravedad? Amén. Bueno, ahorita por ejemplo ahí está, dejo caer esto, y es la fuerza de la gravedad que lo hizo caer. Amén. No vemos la gravedad, pero existe. Amén. Entonces son las leyes de Dios. Amén. Entonces Él paga el doble. Amén. Entonces no tenemos que fallar en esas cosas. Amén. Dice, pero primero pagaré el doble de su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, amén. Y así tu cuerpo está contaminado, amén, y de idolatría, de tantas cosas, de drogas, de alcohol, de tantas cosas que el pueblo hace ídolos, amén. Y eso es rechazado por el Todopoderoso, amén. Entonces se contamina, amén, el pueblo, amén, y contamina a las otras personas, amén. Dice, y sus abominaciones llenaron mi heredad, amén. Oh Yahweh, dice, fortaleza mía y fuerza mía y mi refugio mío, en el tiempo de aflicción a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho, amén. Entonces entonces en ese tiempo la gente, bueno, ahorita también se está diciendo, ¿qué enseñaron nuestros padres? Enseñaron a qué, a ser idólatras. Entonces tú ya tienes que romper todas esas maldiciones. No, que mi padre es esto, que mi padre fue esto, que fue católico y yo muero católico, amén. No, que mi padre fue esto de acá, cuál de esta religión, amén. Yo tengo que seguirla. No, el Eterno nos ha dado libre albedrío. Nosotros tenemos que rectificar y volvernos al Todopoderoso, amén. No ser el ejemplo, amén. Si ellos fueron, nosotros no somos jueces para andar juzgando. Ay, si así sea, igual ladrón, prostituta, lo que sea, es tu padre, es tu madre, amén. Entonces tenemos que ser respetuosos con eso, amén. Si no al camino que ellos han escogido, entonces el Eterno nos da la oportunidad para poder rectificar, para volvernos a Él, amén. Y no ser, por eso se rompen maldiciones, amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, ¿qué es el camino que nos enseñaron? A ser idólatras, a hacer estas cosas. Muchos han enseñado desde chiquito, le dicen, mira, búrlate de tal persona, y muchos le enseñan a su hijo, ya empieza a hablar y a insultar, todas estas cosas. Entonces imagínense, amén, todas esas maldiciones se vienen arrastrando, o vamos a la fiesta de tal ídolo, entonces vamos con toda la familia, entonces están guiando a tu hijo, amén, a ser idólatra. Entonces por eso aquí se habla, amén, en la profecía, amén. Dice, oh Yahweh, fortaleza mía, dice, fuerza mía. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio, dice, en el tiempo de la aflicción. Y esto es tiempo de la aflicción, amén. Esta pandemia es tiempo de aflicción. Hay muchos trabajos, muchos negocios que se han perdido, mucha gente no tiene trabajo, amén. Mucha gente está en las calles, amén. Entonces, mira que Él es nuestro refugio en el tiempo de aflicción. A ti vendrán naciones de los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, amén, vanidad, y no hay en ellos provecho, amén. ¿Qué provecho? ¿Qué nos han hecho esos ídolos? Nada, amén. Seguimos en pecado delante del Todopoderoso, amén.
Entonces dice, ¿hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Así dice el Todopoderoso. Amén. Entonces el hombre mismo se hace dioses. Ay, mira este Dios, y yo confío en este Dios, y la Virgen dice cuánto, y tantos ídolos, el niño divino, que muñecos y tantas cosas. Amén. Entonces la gente mismo, el hombre se hace dioses. Amén. Pero eso no son dioses. Dios es el único, el creador de los cielos y la tierra. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Dice, por tanto, de aquí les enseñaré esta vez, dice, les haré conocer en mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Yahweh. Amén. Es el único nombre, el Todopoderoso. Amén. Bendito sea el Todopoderoso. Preciosa su palabra. Amén. Él habla. Y esto el Eterno ya me da para este tiempo, para que hable. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Y Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza. Él nos libra de todas las aflicciones. Amén. Él nos va a librar de todas estas cosas, amén, porque imagínense cómo está la situación del país, del mundo, amén, y la gente, bueno, aquí tú estás, yo tengo mi trabajo y todas estas cosas, amén, bendito sea nuestro Dios, pero el Eterno es el que nos libra de todo mal, amén, y tenemos que buscar volvernos a Él, amén, que su palabra, su mandamiento, su ley, amén, esté en nuestra mente y nuestro corazón, amén, para evitar todas estas cosas, amén. Entonces no hagamos las cosas mal, amén, tengamos temor del Todopoderoso, amén. Entonces nos vemos por aquí un $10, qué sé yo, esto acá, nadie me ve y me guarda, amén, eso va a venir maldad contra ti, y ahí el Eterno va a pagar el doble de tu iniquidad, amén, bendito sea nuestro Dios. Entonces tenemos que entender esto, que esto está escrito por el Todopoderoso, amén. Entonces por eso hay que entrar en el temor de Dios, amén, saber que todo eso no nos pertenece, entonces entregamos mejor. Muchas veces ha pasado que gente honesta, se ha encontrado así miles de dólares, amén, entonces han devuelto y esta persona les ha recompensado, amén, bendito sea nuestro Dios, amén. Entonces tenemos que entender esto, todas estas cosas, porque son principios de la palabra, amén. Tenemos que rectificar, amén. Y en idolatría nos han formado nuestros padres, nos han enseñado cosas malas, pero tenemos que tenerle respeto, amor, pero nosotros tenemos ahorita que tenemos que rectificar las fallas, los errores, amén, y hablarles de ello, que hay un Dios verdadero, que es el Dios que hizo los cielos y la tierra, que el resto son ídolos, que no valen para nada, amén. El hombre se ha hecho ídolos, amén, ha hecho todo esto vanidad, todas estas cosas, amén, porque van a ser destruidos todo lo que es objeto de idolatría, amén. El único que va a permanecer es el Yahweh, amén, el Todopoderoso, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, amén, y Él nos hará volver, amén. Y mira cómo el pueblo por eso pereció, fue exiliado, fue llevado cautivo, amén, por los pecados, amén, bendito sea nuestro Dios. Entonces no queremos que esta empresa cierre, amén. Entonces mejor volvámonos al Todopoderoso. Muchas veces se habla, se les exhorta y ahí están cogiendo dinero, cogiendo esto de acá, haciendo cosas malas, y imagínate, amén, bendito sea nuestro Dios. Ya entendemos, amén, que el Eterno ha tenido compasión de este lugar. Entonces rectifiquemos, hagamos las cosas bien. Si tú te vas, andate solo, no te vayas llevando a otras personas, amén, porque así un diablo no quiere perderse solo, quiere irse llevando a otros, amén. Entonces no, Dios te ha dado libre albedrío, entonces tú tienes que seguir y hacer su voluntad, amén. Entonces no te juntes por eso con esa gente mala, perversa, amén, que siempre anda hablando mal del prójimo, mal del supervisor, mal del líder, mal de la empresa, amén, pero aquí está, amén. Entonces no, esa gente pronto será juzgada por el Todopoderoso, amén. Bendito sea nuestro, que Dios tenga misericordia. Por eso son las oraciones, que el Eterno cambie su vida, que el Eterno cambie sus corazones, amén. Bendito sea el Todopoderoso. Entonces tenemos que aprender de estos errores que pasó, amén, y de lo que se viene. Entonces tenemos que rectificar delante del Todopoderoso, amén. No le gusta idolatría, no le gusta estas cosas, no le gusta, amén, sino su adoración a Él, la exaltación a Él, amén. ¿Cuántos se levantaron en la mañana y se levantaron por ahí, ya se lavaron la boca, fueron al baño y comieron y ni siquiera dieron gracias? Te damos, Señor, por este nuevo día. Gracias por la lluvia, gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno. Amén. Entonces tenemos que ser agradecidos en todo lo que Él nos da. Amén. Muchos no tienen ni qué dormir, duermen en la calle, amén, expuestos a ser violados.
amén, a ser asesinados, un carro se les vaya encima, amén. Bendito sea nuestro Dios, pero el Eterno ha tenido compasión de nosotros, por eso nosotros tenemos que ser agradecidos con Él. Amén. Muchos salieron de su hogar y ya no llegaron a su trabajo, algo les pasó, un accidente, algo, amén. Entonces el Eterno tiene compasión, por eso tenemos que cambiar, amén, no seguir como las tradiciones, amén, no que ya se acercan más fiestas idólatras paganas. Mira, no que mis padres celebraron carnaval, amén, entonces y se pintaban de negro, yo también pinto de negro. Mis padres se emborrachaban en carnaval y así hacían fiestas paganas, amén. Entonces, imagínate, y la gente sigue su tradición, sus perversidades, amén. Bendito sea nuestro Dios. Hay orillas satánicas, hay sexo, droga, alcohol, amén. Por ejemplo, gente de la sierra, amén, para estos carnavales ha habido, yo estaba compartiendo con alguien, me decía, hay novena, hay ni sé cuánto, hay décima, y ahí se llevan un mes. La gente de la sierra, amén, mucha gente va, y esa fiesta, dice, toda fiesta se puede perder, pero menos el carnaval, imagínense. Amén. Entonces son fiestas que ellos ya tienen programado para todo el año, amén. Un mes se demoran y ahí viene, dice octava, novena, no sé qué será eso, amén. Bendito sea, pero eso viene y ahí vienen las tradiciones, la descendencia. No, mi padre es este, entonces yo sigo lo mismo, amén. Entonces tenemos que buscar al Todopoderoso, amén, romper todas esas maldiciones, romper y seguir lo que manda en su palabra, amén. Shalom a todos, amén, paz a vosotros. Aquí están unas Biblias también, si alguien quiere, amén. Bendito sea nuestro Dios.